Vamos a estudiar los problemas del ejercicio 8.5 de probabilidad condicional. Vamos a empezar con estos ejercicios numéricos porque ayudan a irse familiarizando con las fórmulas. Tenemos este problema número 1. Dado el espacio muestral equiprobable, y nos da nuestro espacio muestral que se denota con S mayúscula igual, y tenemos los puntos muestrales que son los números del 1 al 9. Esos son todos los elementos de nuestro espacio muestral. El tamaño de nuestro espacio muestral entonces es 9 porque tiene 9 puntos muestrales. Y los eventos, entonces ya nos dan unos subconjuntos del espacio muestral. El evento E es 1,3. El evento F tiene 1, 2, 4, 5, 6. El evento G tiene 5, 6, 7, 8, 9. Estos eventos son los que tenemos en los cuales está subdividido el espacio muestral y con los cuales vamos a trabajar. Y nos piden encontrar las siguientes probabilidades. Inciso A, probabilidad de E dado F. De esta manera leemos la probabilidad condicional. Y esta quiere decir que debemos encontrar la probabilidad de E, del evento E, dado que el evento F ya sucedió. Entonces es diferente a las probabilidades normales. Entonces la probabilidad de E dado F, vemos nuestra fórmula, y es la probabilidad de E interceptado con F dividido la probabilidad de F. Ya varía cómo es la fórmula porque aquí ya es probabilidad condicional. Entonces debemos de encontrar E interceptado con F. Entonces veamos nuestros eventos. Aquí está el evento E, el evento F. ¿Qué elementos tenemos en común? ¿O cuántos elementos tenemos en común? Aquí hay 1 y 1, aquí hay 3, aquí no. Este resto de elementos no están en el evento E. Por lo tanto, solamente hay un elemento en común. Entonces, E interceptado con F tiene un elemento, que es el número 1 y es un elemento. Ahora, ¿cuál es la probabilidad de E interceptado con F? Entonces, para ello sacamos número de elementos de E interceptado con F dividido el número de elementos del espacio muestral. La fórmula normal que tenemos para calcular probabilidad. ¿Cuántos elementos tiene la intersección de E con F? 1. ¿Cuántos elementos tiene nuestro espacio muestral? 9. Entonces nuestra probabilidad nos queda 1 noveno. Ese es el numerador de nuestra fórmula. La probabilidad de E interceptado con F es igual a 1 noveno. Luego en el denominador va la probabilidad de F, la probabilidad de el evento que ya sucedió. Entonces para ello vemos cuál es la probabilidad de nuestro evento F. Va a ser número de elementos de F dividido el número de elementos del espacio muestral. Veamos que F tiene 1, 2, 3, 4, 5 elementos. Y nuestro espacio muestral dijimos que tiene 9 elementos. Entonces la probabilidad de F es 5 novenos y esto va en el denominador. Entonces ya nuestra fórmula nos queda 1 noveno dividido 5 novenos. Operándola nos queda 1 quinto. Entonces la probabilidad de E dado F es igual a 1 quinto. Y para encontrarla utilizamos nuestra fórmula de probabilidad condicional. Esta es el inciso A. Veamos nuestro inciso B. Nos dice la probabilidad de E complemento dado F. ¿Cuál es la probabilidad de que E complemento suceda dado que el evento F ya sucedió? Para ello tenemos otra fórmula. La probabilidad de E complemento dado F es igual a 1 menos la probabilidad de E dado F. E dado F ya lo encontramos, es el inciso de arriba. Entonces la probabilidad de E dado F ya nos quedó 1 quinto. Conociendo este dato, entonces podemos encontrar esto, sustituimos 1 quinto, 1 menos 1 quinto nos queda 4 quintos. Entonces la probabilidad de E complemento dado F es igual a 4 quintos y utilizamos esta fórmula de acá. Inciso C, ahora aquí cambia. Observemos, aquí era E complemento dado F, y aquí la probabilidad de E dado F complemento, es diferente. Entonces veamos el inciso C. La probabilidad de E dado F complemento, tenemos nuestra fórmula de probabilidad condicional y la trabajamos igual. Va a ser la probabilidad de la intersección de estos dos conjuntos dividido la probabilidad del conjunto del evento que ya sucedió. Entonces veamos nuestros eventos E y nuestros eventos F complemento. El evento E ya no nos daba el problema. El evento F también. Ahora F complemento son todos los elementos que están afuera de F. Entonces veamos nuestros eventos que los tenemos aquí al inicio. E ya lo teníamos, no nos da el problema. F también no nos da el problema. Ahora F complemento son todos los elementos
afuera de F. Entonces 1, 2, 1, 2 está aquí. El 3 que está en el espacio muestral no está aquí. Ese va a ser un elemento de F complemento. 4, 5, 6 están en el espacio muestral y también en F. Esos no van. Luego 7, 8 y 9 están en el espacio muestral y no están en F. Por lo tanto son parte de F complemento. Tenemos entonces 3, 7, 8 y 9. Entonces los elementos de F complemento son 3, 7, 8 y 9. Y el elemento E ya nos habían dado esos datos, ¿verdad? Entonces ahora la intersección entre E y F complemento. ¿Qué elementos y cuántos elementos hay en común aquí? Entonces observamos que el único en común es el elemento 3. ¿Cuántos elementos en común hay? Entonces 1. Entonces para encontrar la probabilidad de E interceptado con F va a ser número de elementos de la intersección de E con F complemento, que es 1, dividido el número de elementos del espacio muestral, que es 9. Entonces la probabilidad de E interceptado con F complemento es igual a 1/9. Eso tenemos en el numerador. Ahora la probabilidad de F complemento, entonces la sacamos con esto que está acá. ¿Cuántos elementos tenemos? 1, 2, 3, 4. F complemento, número de elementos son 4. Y número de elementos del espacio muestral son 9. Entonces la probabilidad de F complemento son 4/9. Y eso va acá en el denominador. Operando ya 1/9 dentro de 4/9 nos da 1/4. Y esa es la probabilidad de E dado F complemento. 1/4. Veamos arriba, la probabilidad de E complemento dado F nos dio 4/5. Son diferentes y eso es importante poner atención a qué cálculo es el que se nos requiere o que debemos hacer. Ahora veamos el inciso D. Nos piden la probabilidad de F dado E. En este caso nos piden la probabilidad de que suceda el evento F dado que el evento E ya sucedió. Y para ello utilizamos nuestra fórmula de probabilidad condicional. Siempre que nos estén preguntando probabilidad condicional, que está escrita de esta manera, un evento, una línea inclinada y el otro evento, nos indica probabilidad condicional, usamos nuestra fórmula de probabilidad condicional. Y eso va a ser la probabilidad de F interceptado E, o sea, la intersección entre estos dos eventos, dividido la probabilidad del evento que ya sucedió. Entonces empezamos a trabajar. Necesitamos E intersección de F con E. Aquí está el evento E y está el evento F de nuestro problema. Entonces, ¿cuántos elementos tenemos en común o que son parte de la intersección de los dos eventos? Un elemento, que es el número 1, entonces solamente 1. Para calcular la probabilidad de F interceptado con E, entonces va a ser tamaño de elementos de F interceptado con E, que es 1, dividido tamaño o cantidad de elementos del espacio muestral, que es 9. Nos queda 1/9 y esto va al numerador. Luego tenemos que poner la probabilidad del evento E. El evento E tiene dos elementos, eso va al numerador, y el tamaño del espacio muestral es 9, que va en el denominador. Entonces aquí nos queda 2/9. 1/9 dividido 2/9 nos queda 1/2. Entonces la probabilidad de F dado E es igual a 1/2. Inciso E. Entonces aquí nos dicen probabilidad de E dado F intersección con G. Quiere decir que nos están preguntando cuál es la probabilidad de que suceda el evento E dado que el evento F interceptado con G ya sucedió. Entonces para ello utilizamos la fórmula. Aquí la trabajamos con este evento que ya sucedió. Va aquí de segundo interceptado con el primero y aquí es la probabilidad de ese evento que ya sucedió. La fórmula es exactamente la misma. Entonces para ello tenemos que ir trabajando lo que nos piden. Primero F interceptado con G. Estos son los elementos de F y estos son los elementos de G. Veamos qué tienen en común. ¿Cuál es el resultado de la intersección de ambos eventos? Aquí tenemos 5 y aquí 5, 6 y 6. Son los únicos elementos en común. Entonces la intersección de F con G es 5,6. Dos elementos. Ahora E interceptado con F intersección G, con el de arriba. ¿Qué elementos tenemos en E? 1,3. ¿Y qué elementos tenemos en F interceptado con G? 5,6. ¿Qué elementos hay en común? Ninguno. 0. Ninguno. ¿Cuál es la probabilidad entonces de E interceptado, F interceptado con G? Es 0. Porque vamos a tener en la cantidad de elementos que tenemos de la intersección es 0 y 0 dividido cantidad de elementos del espacio muestral, que son 9, 0 entre 9 nos va a dar
0. Entonces lo que va en el numerador de nuestra fórmula de probabilidad condicional es 0. Ahora la probabilidad de f interceptado con g. F interceptado con g tiene dos elementos. Aquí está 2. Cantidad de elementos del espacio muestral 9. 2 novenos. Arriba era 0 novenos dividido 2 novenos. 0 novenos, que es 0, por eso yo se lo puse 0. Dividido 2 novenos nos da 0. 0 dividido cualquier número nos da 0. Entonces la probabilidad condicional de E interceptado E dado F interceptado con G nos da 0. Y ese es el resultado de nuestro evento E. Para poder resolverlos es importante trabajar ordenado, tener cuáles son los eventos que necesitamos para trabajar, ir desarrollando poco a poco lo que necesitamos en nuestra fórmula, encontrando nuestros resultados, sustituyendo los valores y así tenemos nuestro resultado final. Este es entonces el inciso E. Y tenemos terminado este ejercicio número 2. Vamos a ver ahora el ejercicio número 7. Es un ejercicio sencillo, pero nos sirve para conocer un poquito. La probabilidad de E interceptado E es igual a 0.7. Ya conocemos, este es un dato del problema. Nos piden encontrar la probabilidad de E complemento dado F. Para esto vimos en el ejercicio anterior que hay una fórmula ya para poder encontrarla, para no hacer mayor trabajo. Entonces probabilidad de E interceptado F es igual a 1 menos probabilidad de E dado F. Repito aquí, probabilidad de E complemento dado F es igual a 1 menos probabilidad de E dado F. Este es un dato del problema, es 0.57. Entonces sustituimos 0.57, 1 menos 0.57 nos da 0.43 y ese es el resultado. Probabilidad de E complemento dado F es igual a 0.43. Ya tenemos la respuesta de este ejercicio. Veamos ahora el ejercicio 7. Tiene varios incisos. Dice, si la probabilidad de E es igual a 1/4. Aquí ya no nos están dando elementos de cada evento ni el espacio muestral, sino ya las probabilidades de cada evento. Entonces con ellas vamos a trabajar. La probabilidad del evento E es igual a 1/4. La probabilidad de F es igual a 1/3. La probabilidad de E interceptado con F es igual a 1/6. Encuentre las siguientes probabilidades. Con estos tres datos vamos a trabajar todos los incisos que nos piden. Entonces la probabilidad de E, que es igual a 1/4, veamos aquí nos piden probabilidad de E dado F. Esa es la pregunta. Entonces la probabilidad de E dado F quiere decir cuál es la probabilidad de E dado que el evento F ya sucedió. Usamos nuestra fórmula. Va a ser probabilidad de la intersección de estos dos eventos del problema dividido la probabilidad de el evento que ya sucedió. O sea, probabilidad de E interceptado F dividido probabilidad de F. Entonces veamos probabilidad de E interceptado F, ya no lo da el problema, es igual a 1/6. Dividido la probabilidad de F, que ya no lo da el problema, es igual a 1/3. Y eso, operándolo, nos queda 1/2. Entonces encontramos ya la probabilidad de E dado F, la probabilidad condicional. Este resultado nos puede servir para los incisos que siguen. Veamos nuestro inciso B. Ahora cambia, es la probabilidad de F dado E. ¿Cuál es la probabilidad de que suceda el evento F dado que el evento E ya sucedió? Es lo contrario a este. Entonces la fórmula la aplicamos igual. Entonces va a ser el numerador, ¿cuál es la probabilidad de este evento interceptado con este? ¿Cuál es la probabilidad de F interceptado con E? Dividido la probabilidad del evento que ya sucedió. Aquí es la probabilidad de E. Entonces veamos cuál es la probabilidad de F interceptado E. La intersección de estos dos eventos. Nuestro problema nos da la probabilidad de E interceptado F. Pero E interceptado F son los mismos eventos, F y E o E y F, su intersección va a ser la misma. Entonces esta probabilidad es la que nos da el problema, que es 1/6. Esa va en el numerador. ¿Cuál es la probabilidad de E? Ya no la da nuestro problema, que es 1/4. Entonces sustituimos la probabilidad de 1/4 y nos queda el resultado 2/3. La probabilidad de F dado E es igual a 2/3. Y tenemos nuestro resultado del inciso B. Veamos ahora nuestro inciso. Bueno, ahora nos toca el problema 9. Ahí teníamos solamente dos incisos. Problema 9 es semejante. Probabilidad del evento E es igual a 1/4. Ya no la dan.
Probabilidad de E unido F es igual a 7/12, ya no nos dan. Probabilidad de E interceptado F es igual a 1/6. 3 datos nos da el problema. Con ellos vamos a trabajar. Inciso A, nos piden primero la probabilidad de F dado E. ¿Cuál es la probabilidad de que suceda el evento F dado que el evento E ya sucedió? Trabajamos nuestra fórmula, probabilidad de F interceptado con E, la intersección de estos dos eventos, dividido probabilidad del evento que ya sucedió, dividido probabilidad de E. Entonces, probabilidad de F interceptado E, veamos si nos la da nuestro problema. Nuestro problema nos da probabilidad de E interceptado F. E y F, y aquí F y E son los mismos eventos. Entonces la intersección va a ser la misma. La probabilidad de E interceptado F es lo mismo que la probabilidad de F interceptado E, que es 1/6. Entonces aquí nos toca 1/6 en el numerador. Y eso, como en nuestra fórmula tenemos dividido probabilidad de E, esa nos la da nuestro problema y eso es igual a 1/4. Sustituimos 1/4 y nos queda 1/6 dividido 1/4. Y eso es igual a 2/3. Ya tenemos nuestro inciso A, probabilidad de F dado E. Ahora, nuestro inciso B. ¿Qué nos pide el inciso B? Está aquí para abajo. La probabilidad de E unido F. Bueno, el inciso B nos pide la probabilidad de F. Esa es la incógnita. Y el problema no nos da la probabilidad de F. Nos da probabilidad de E unido F y probabilidad de E interceptado F. Esto que nos pregunta el inciso B, perfectamente lo podemos encontrar con esta fórmula que es la probabilidad de la unión de eventos. Y esta se había visto anteriormente cuando se estudió probabilidad. Entonces la probabilidad de E unido F es igual a la probabilidad de E más probabilidad de F menos probabilidad de E interceptado con F. Y aquí sí tenemos datos que nos da el problema. Probabilidad de E unido F nos da el problema, que es 7/12, lo sustituimos. Probabilidad de E nos da el problema, es 1/4. Probabilidad de F, esa es la incógnita, lo que no sabemos. Y probabilidad de E interceptado con F es igual a 1/6, que nos lo da el problema. Esta aquí va a restar. Entonces, para encontrar la probabilidad de F, despejamos F, pasamos 1/4 al otro lado a restar, este 1/6 que resta lo pasamos al otro lado al sumar y nos queda 1/2. Si le damos vuelta a nuestra ecuación, nos queda probabilidad de F es igual a 1/2. Ya conocemos entonces ahora la probabilidad de F, la cual nos va a servir. Ya con el inciso B resuelto, veamos nuestro inciso C. Nos pide la probabilidad de E dado F, la probabilidad condicional, pero ahorita de E dado F. Entonces, para esta probabilidad, con nuestra fórmula va a ser probabilidad de E interceptado con F dividido la probabilidad de F. Probabilidad de E interceptado con F no nos da el problema, es 1/6. Y probabilidad de F es la que acabamos de encontrar, que es 1/2. La sustituimos aquí 1/2 y entonces esto nos queda 1/3. La probabilidad de E dado F es igual a 1/3 y ya la tenemos encontrada. Y ahora nos queda nuestro inciso D. Y nuestro inciso D nos pide probabilidad de E dado F complemento. Entonces, para encontrarla, sustituimos en nuestra fórmula de probabilidad condicional y nos dice que probabilidad de E dado F complemento va a ser igual a la probabilidad de E interceptado con F complemento dividido la probabilidad de F complemento. Veamos la probabilidad de F complemento. Probabilidad de F la acabábamos de encontrar. Entonces, para encontrar la probabilidad de F complemento va a ser 1 menos la probabilidad de F. 1 menos 1/2 nos queda 1/2. Probabilidad de F complemento es 1/2. Ahora arriba, probabilidad de E interceptado con F complemento. ¿Cómo lo podemos encontrar? Entonces vamos a ver este procedimiento a continuación de forma gráfica y con una fórmula que nos sugiere nuestro libro, la cual podemos tener en cuenta para resolver problemas. Entonces, queremos encontrar probabilidad de E interceptado con F complemento. Entonces vamos a ir haciendo en forma gráfica usando diagrama de Venn lo que tenemos. Probabilidad de E va a ser igual. Entonces aquí tenemos el rectángulo, nos representa el espacio muestral. Este es el evento E y este es el evento F. Entonces cuando hablamos de probabilidad de E, es todo lo que aquí está subrayado en rojo o sombreado en rojo. El problema nos dice que es 1/4 porque ya es un dato conocido. Entonces, gráficamente, esto es la probabilidad de E. Luego, probabilidad de E interceptado con F. Aquí tenemos el evento E y el evento F. La intersección de ambos conjuntos es los elementos que tienen en común.
Entonces, esto que está sombreado en rojo es la intersección de E con F, que ya la conocemos, nuestro problema nos la daba como un sexto. Aquí tengo yo los datos que nos da nuestro problema. Y luego, aquí vamos a ver cómo es gráficamente F complemento. Entonces, este círculo que está todo en blanco es el evento F. Este otro es el evento E y el rectángulo nos representa todo el espacio muestral. F complemento son todos los elementos que están fuera de F, que están en el espacio muestral pero que no son de F. Entonces F queda en blanco y F complemento es todo lo que está fuera, todo lo que está fuera. Entonces, si se dan cuenta, abarca el evento E, pero sin la parte de la intersección con F, y abarca todo lo que está fuera en el espacio muestral. Esta probabilidad la encontramos si era 1/2. Ahora veamos aquí. E interceptado con F complemento, que es lo que nos interesa. Entonces tenemos que esto es F complemento y E la habíamos graficado aquí, que es todo el círculo del evento E. Entonces E, que es este, interceptado con F complemento, que es este, si los interceptamos nos vamos a dar cuenta que lo que está en común es la parte de E, sin la intersección, solamente eso, porque esto que está aquí, que tiene F complemento, no lo tiene E, afuera, todo esto de afuera no lo tiene E. E tiene todo lo que está en el evento E, pero F complemento tiene todo lo que está afuera y esto que tiene E sin la parte de la intersección. Entonces, en común esos dos conjuntos van a tener todo lo de E sin la intersección, o sea, lo que está aquí en esta gráfica. Esto es E interceptado con F complemento. Entonces, la probabilidad de E interceptado con F complemento, observemos que para poder encontrarla va a ser probabilidad de E menos la probabilidad de esta intersección, probabilidad de E interceptado con F. Y esos datos ya los conocíamos de nuestro problema, probabilidad de E menos probabilidad de E interceptado con F es igual a un sexto y nos queda un doceavo. Este es el dato que tenemos en el problema que estábamos terminando, en el último inciso, un doceavo. Gráficamente ya vimos por qué queda de esa manera y por qué aplicamos esta fórmula para poder encontrar este un doceavo. Viene de todas estas gráficas que desarrollamos, al final esto sombreado, que es E interceptado con F complemento, para poder encontrarlo muy fácilmente y con los datos que tenemos es a todo el evento E le restamos la intersección y ya nos queda E interceptado con F complemento, que es lo que buscamos. Ahora nuestro problema nos sugiere una fórmula. Nuestro problema nos sugiere que probabilidad de E es igual a probabilidad de E interceptado con F más probabilidad de E interceptado con F complemento. Es esta misma, simplemente que está despejado probabilidad de E y esto que está acá está hacia el otro lado, como aquí está restando, al otro lado pasa sumando. Entonces esta fórmula que está aquí es la que aquí dedujimos y igual tenemos nuestros datos, probabilidad de E es igual a un cuarto, probabilidad de E interceptado con F es igual a un sexto y probabilidad de E interceptado con F complemento es lo que no conocemos. Este que está sumando lo pasamos a restar, operamos y nos queda igual un doceavo. Un cuarto menos un sexto nos queda un doceavo. Para trabajar ya podemos usar solamente esta fórmula, ya no deducir todas las gráficas, sino directamente usar esta fórmula. Entonces, probabilidad de E interceptado con F complemento es un doceavo y es lo que teníamos en este inciso, un doceavo en el numerador. Probabilidad de E interceptado con F complemento, un doceavo, dividido probabilidad de F complemento, que es igual a un medio. Si los dividimos nos queda un sexto. Aquí es probabilidad de E dado F complemento, aquí falta el palito, es igual a un sexto. Y ahí tenemos terminado nuestro inciso D y tenemos esa fórmula sugerida que nos puede servir cuando necesitemos encontrar problemas así. La probabilidad de un evento dado el complemento de un evento que ya sucedió. Muy bien, entonces ahí ya tenemos resuelto este ejercicio número 9. Ahora vamos a pasar a resolver un último ejercicio que es el número 11 y para este ejercicio vamos a ver nuestro problema. ¿Qué dice nuestro problema? Nos dice este problema que se hizo una encuesta en un área y dice que se preguntó quiénes están a favor o no. Los datos resultantes se muestran en la tabla. Suponga que se selecciona al azar un residente, sea 1 el evento de que el residente es del área 1 y así sucesivamente.
encuentre las siguientes probabilidades. Probabilidad de F dado 2, probabilidad de O dado 1, probabilidad de 3, probabilidad de 3 dado O, probabilidad de 2 dado N complemento. F es que esté a favor, O que sea opuesto, y luego las áreas 1, 2 y 3. Entonces, para poder resolver este problema de probabilidad condicional, vamos a ir consultando nuestra tabla. Entonces, vamos a ir viendo nuestra tabla mientras vamos resolviendo. Primero nos pedían probabilidad de F. Entonces, observemos. Esta es una probabilidad normal, no es condicional. Entonces, ¿cuántos están a favor? Solo nos piden a favor, no de qué áreas son. Entonces, probabilidad a favor son total 125. ¿Cuál es el total de personas encuestadas? 200. Entonces esta va a ser 125, 200. Entonces aquí la probabilidad de F es igual a 125 sobre 200, que es igual a 5 octavos. Ese es nuestro inciso A. Veamos nuestro inciso B. Nos piden cuál es la probabilidad de F dado 2. ¿Cuál es la probabilidad de que esté a favor dado que es del área 2? Entonces aquí ya es una probabilidad condicional. Entonces para poder resolverla vamos a usar nuestra fórmula de probabilidad condicional. Aquí sustituimos probabilidad de F interceptado con 2 dividido probabilidad de 2, que es el evento que ya sucedió. Vamos a ver cuál es la probabilidad de que esté a favor dado que es del área 2 y luego cuál es la probabilidad del área 2. Entonces veamos nuestra tabla. Probabilidad de que esté a favor y que sea del área 2 son 35 de 200. Y luego, ¿cuál es la probabilidad del área 2? En total, en el área 2 son 58 sobre 200. Entonces, veamos ya aplicado nuestra fórmula. 35 sobre 200 es la probabilidad de que esté a favor y es del área 2. Y dividido que sea solo del área 2 es 58 sobre 200. Tomamos los datos de nuestra tabla, la fórmula de probabilidad en cada uno, que es número de elementos del evento dividido número de elementos del espacio muestral. Estos cálculos de probabilidad están dentro de nuestra fórmula de probabilidad condicional, que aquí ya sustituimos, y nos queda al final 35/58. Este es el resultado del inciso B. Veamos nuestro inciso C. Entonces, ¿qué nos pregunta? Inciso C. Probabilidad de O dado 1. Probabilidad de que esté opuesto dado que es del área 1. Entonces, para esto va a ser nuestra fórmula, que va a ser la probabilidad de que sea opuesto interceptado con el área 1 dividido probabilidad del área 1. Entonces, veamos probabilidad de que sea opuesto y es del área 1. Entonces, aquí es opuesto y área 1 son 22 de 200. ¿Y cuál es la probabilidad de que sea del área 1? Entonces, del área 1 el total son 78 sobre 200. Entonces, vamos a ver cómo queda en nuestra fórmula. Inciso B. Entonces, probabilidad de estar opuesto, dado que es de la región 1, probabilidad de opuesto interceptado con el área 1, dijimos que era 22 sobre 200, y probabilidad del área 1 son 78 sobre 200. Veamos nuestros datos de nuevo. Opuesto, dado que es del área 1, son 22 sobre 200, y que sea del área 1 son 78 sobre 200, que es lo que tenemos aquí sustituido, y así lo trabajamos, nos queda 11/39. Esa es la probabilidad de que esté opuesto, dado que es del área 1. Dado que el evento que es del área 1 ya sucedió. Ese es el inciso C. Ahora, inciso D. En el inciso D nos preguntan cuál es la probabilidad de ser del área 3. Esa es sencilla, son de las probabilidades que vimos anteriormente. Probabilidad del área 3, entonces área 3. ¿Cuánto es el total del área 3? 64 sobre 200. Aquí no es condicional, aquí solo es probabilidad del área 3. Entonces no vemos si está a favor o opuesto nada más, solo que sea del área 3 es 64 sobre 200. Entonces aquí es 64 sobre 200, o sea 8/25. Este es el inciso C. Ahora vamos a ver nuestro siguiente inciso que nos pide. Ahora nuestro inciso E. Dice probabilidad del área 3 dado que está opuesto. Entonces vamos a desarrollar nuestra fórmula de probabilidad condicional, porque esta es de probabilidad condicional. Veamos primero nuestra fórmula. Probabilidad de que sea de la región 3 dado que está opuesto. Entonces sustituimos en nuestra fórmula probabilidad de la intersección de área 3 con opuesto dividido la probabilidad del evento que ya sucedió, la probabilidad de que sea opuesto. Entonces vemos nuestros datos en nuestra tabla y vamos a sustituir. Probabilidad de que sea del área 3 y esté opuesto. Entonces veamos, área 3 y que esté opuesto son
10 de 200, opuesto, y área 3 son 10 de 200. Y luego, dado que es del área 3, el área 3 en total tiene 64 de 200. Veamos cómo queda aquí. Entonces tenemos probabilidad de que sea del área 3, dado que es opuesto, vimos que eran 10 sobre 200. Y probabilidad de opuesto, porque era opuesto, veamos, opuestos. Entonces, dado que es opuesto, este es nuestro inciso E, los opuestos son 47 de 200. Y eso es lo que tenemos, entonces, dividido 47 de 200, y ahí nos queda 10/47. Por eso al calcular probabilidad condicional, primero pongamos nuestra fórmula, sustituimos los eventos que se están trabajando en esta probabilidad condicional y luego ya vemos nuestros datos y nuestro resultado final. Para este inciso es 10/47. Veamos nuestro inciso F. Nuestro inciso F vamos a usar esa fórmula que nos habían sugerido anteriormente. Entonces en nuestro inciso F nos dicen ¿cuál es la probabilidad de que sea del área 2 dado que no dio ninguna opinión? Complemento de n, o sea, complemento de que no dio ninguna opinión. Probabilidad de que sea del área 2 dado n complemento. Entonces para ello tenemos que sustituir primero nuestra fórmula, ordenarnos bien y entonces veremos. Primero vamos a encontrar probabilidad de que sea del área 2 dado que no dio ninguna opinión. Entonces, probabilidad de que sea del área 2, dado que no dio ninguna opinión, va a ser probabilidad de el área 2 interceptado con n dividido probabilidad de n. Entonces, probabilidad de 2 interceptado con n, veamos en nuestra gráfica, probabilidad de 2 que sea del área 2 y interceptado con n que no dio ninguna opinión son 8 sobre 200. Entonces tenemos 8 sobre 200. Y probabilidad de que no dio ninguna opinión, entonces los que no dieron ninguna opinión, el total son 28 de los 200 encuestados. Entonces son 28 de los 200, ya dividiéndolo nos queda 2 séptimos. La probabilidad de 2 dado n es 2 séptimos. Pero nos piden la probabilidad de 2 dado n complemento. Sustituyámoslo en la fórmula de probabilidad condicional, entonces va a ser la probabilidad de 2 interceptado con n complemento, ya no con n, sino con n complemento, dividido la probabilidad del evento que ya sucedió, dividido la probabilidad de n complemento. Entonces, para ello nosotros necesitamos encontrar n complemento. Entonces, vamos a ver cómo nos quedan nuestras probabilidades. Entonces, para encontrar probabilidad de 2 dado n complemento, necesitamos la probabilidad de 2 dividido la probabilidad de 2 interceptado con n, que aquí estaríamos aplicando la fórmula que nos sugería el libro anteriormente. Probabilidad de 2 y probabilidad de 2 interceptado con n. Probabilidad de 2 interceptado con n la tenemos aquí en el numerador, que es 8 sobre 200. Y solo probabilidad de 2, veámoslo en nuestra gráfica, el área 2, total del área 2 son 58 sobre 200. Entonces probabilidad del área 2 son 58 sobre 200. 58 sobre 200 menos 8 sobre 200 nos da 50 sobre 200, que es la probabilidad del área 2 interceptado con n complemento. Esto que está aquí, que es el numerador de nuestra probabilidad condicional que nos piden, entonces nos da 50 sobre 200. Ya no hice todas las gráficas en diagrama de Venn, sino que ya solo utilizamos nuestra fórmula que habíamos visto. Entonces este elemento que está acá pasa a restar al otro lado y ya nos queda 50 sobre 200A. Ahora abajo, probabilidad de n complemento. Entonces probabilidad de n la encontramos aquí, que es 28/200. Entonces la probabilidad de n complemento va a ser 1 menos 28/200 y nos queda 43/50. Eso va en el denominador. Probabilidad de n complemento está acá, dividimos y ya nos queda 25/86. ¿Qué es eso? Eso es el inciso F que nos pedía probabilidad de 2 dado n complemento. Entonces, para poder encontrar esta probabilidad, tenemos que sustituir nuestra fórmula de probabilidad condicional. Utilizamos la nueva fórmula que nos sugerían para poder encontrar un dato, este de acá, 50/200, y la probabilidad de n complemento la usamos con 1 menos la probabilidad de n y ya nos quedó este dato. Y así podemos dividir y encontramos nuestro resultado del inciso F de este problema. Hay que conocer bien y diferenciar cuando nos piden probabilidad y cuando nos piden probabilidad condicional. Si lo que nos piden es probabilidad condicional, que está escrito de esta manera, con una
barra inclinada entre los dos eventos, eso nos indica probabilidad condicional, y nos piden la probabilidad de un evento dado que el otro evento ya sucedió, entonces usamos la fórmula de probabilidad condicional. Si solo nos piden una probabilidad simple, entonces usamos nuestra fórmula de probabilidad de un evento es igual a número de elementos del evento dividido número de elementos del espacio muestral. Y con esto hemos repasado respecto a probabilidad condicional.